Saludos a toda la banda de periodismo alternativo. Mi nombre es Félix Ompanera y los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México. Para muchas personas, 2016 pinta para ser un año apocalíptico, un año verdaderamente catastrófico. Yo no comparto su punto de vista, pero quizás habría que hacer un análisis un poco más a detalle para poder entender por qué algunos están viendo el 2016 como un año clave, sea para la debacle o sea para la renovación. Para eso habría que remontarnos al 2014, noviembre de 2014 en específico, en donde la familia Rockefeller, en beneficio del clima, reunió a 800 inversores de todo el mundo para convencerlos de que en los siguientes 5 años, es decir, al 2019, retiraran 50.000 millones de dólares de sus inversiones en combustibles fósiles. ¿Dónde iban a empezar a invertir tras esta retirada? En energías renovables, en energías limpias, en energías amables con el planeta. Lo cual, si lo vemos desde un punto de vista, podría ser una buena noticia. Si vemos un poco más allá de qué hay, de lo que nos están mostrando o lo que nos mostraron en su momento los medios, podríamos encontrar que esto pareciera que no es tan bueno, sino simplemente la presentación de un nuevo esquema de negocios. El trabajo ha sido todavía más largo y comenzó con aquella producción cinematográfica, un documental de Al Gore hablando del calentamiento global, que bueno, quisieron legitimar por todas las vías, dándole un Oscar y dándole el premio Nobel, etcétera, al ex vicepresidente de los Estados Unidos en la era Clinton. Y curiosamente, cuando estaba en boga aquello del calentamiento global, surge el fenómeno del Niño como para poder legitimar también o llevar a la evidencia física todo aquello que se estaba diciendo en el discurso en aquel momento cinematográfico, y por supuesto todas las conferencias de prensa que se dieron en todo el mundo con todo este tema. Después parece que el tema del clima entró en una etapa un poco de recesión, o pasó a un segundo plano por todo lo que ha venido pasando desde entonces a la fecha, entre ellos guerras en Medio Oriente, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuevamente parece que la élite comienza a desempolvar el tema del cambio climático y vuelve a ponerlo al frente de todos los discursos de los líderes mundiales. Para ello, remontémonos al año pasado, en donde incluso alguien que nada tiene que ver con la política, con la economía, etcétera, al menos en teoría, el señor Bergoglio escribió una encíclica hablando del cambio climático, y ha sido prácticamente el abanderado desde lo ideológico y desde lo, entre comillas, moral del cambio climático, y a donde ha hablado sobre el tema. Y parece ser que lo que le pregunten termina hablando del clima. Y si recordamos los discursos en la última Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el mes de septiembre del año pasado, de 2015, pues nos encontraremos con que todos los líderes mundiales terminaron hablando del clima. Es decir, todos estos que no son más que titeritos de esta puesta en escena, pues les pasaron ahí el guión de tienes que hablar del clima, porque es lo que tenemos que empezar a poner en la mente de las personas. Tenemos que empezar a condicionar la mente y la conducta de que el clima, nosotros somos los responsables del clima, y por haber abusado del uso del petróleo y todas estas energías combustibles, el gas y demás, ¿no? Entonces, esto no es, a mi entender, más que una muestra más de aquella vieja estrategia que es generar el problema, calcular la reacción y después ofrecer la solución. El problema es el cambio climático. Para que haya una reacción controlada a favor de los intereses de las personas que dominan el mundo a nivel político, económico, militar y demás, tiene que haber todo esto que se está diciendo en el discurso, tiene que estar sustentado en la evidencia. Y ahora, entonces, lo que parece ser
que espera en 2016 es precisamente eso. 2015 ya fue todo un discurso. 2016 ahora será llevar a la realidad todo ese discurso y entonces poner al servicio de los intereses de la élite toda esta tecnología que han desarrollado exitosamente durante tantos años. HAARP, chemtrails, la geoingeniería y todas aquellas, permítanme el término, armas climáticas, armas militares para modificar el clima y entonces hacerlo un arma de destrucción masiva. Y si no, pregúntenle a Fukushima en Japón cómo les fue con ello. Prácticamente se dice, desde el amarillismo por supuesto, que este será un año apocalíptico porque el planeta va a empezar a generar catástrofe y media, pues en reclamo de lo irresponsables que hemos sido los seres humanos. Y sí, quizás no nada más los seres humanos de esta época, habría que responsabilizar a los seres humanos de mucho tiempo atrás y a quienes no han entendido que el petróleo y el gas y el shale gas y todo esto, pues bueno, son energías absolutamente destructivas y que en aras del progreso y del desarrollo, pues nos hemos terminado a nuestro planeta. Para algunos, no solamente nuestro planeta y nuestra casa, sino nuestra madre tierra. Dicho esto, entenderemos por qué tanto interés en el cambio climático, por qué tan cacareado el huevo del cambio climático. Muy probablemente durante el próximo año veamos entonces estas reacciones desde mi punto de vista, muchas de ellas provocadas, para poder entonces generar una reacción de miedo y en el que todo el mundo diga, es cierto, miren cómo ha cambiado el planeta, tenemos que hacer algo. Y entonces cuando el tenemos que hacer algo, ojalá y pase algo y ojalá y todo esto cambie. Porque bueno, las grandes masas están esperando que alguien venga a darles la respuesta. No bien piensan generar el cambio. Es decir, quieren el cambio pero no quieren cambiar. Quieren que alguien venga y les dé la solución. Ante tal comodidad, ante tal irresponsabilidad, ante tal mediocridad, entonces llegará alguien a decir, bueno, pues es que esta entonces es la solución. Y la solución son las energías renovables. Sí, pero energías renovables nosotros podríamos entender que nosotros mismos, los seres humanos, podemos generar todas estas fuentes de energía, utilizando al sol, utilizando el viento, utilizando o cuidando el agua y encaminándola de una mejor manera, etcétera. Pero no. Recordemos, por ejemplo, que en España, desde hace poco, se ha estado multando a quien tiene estas placas para tomar la energía del sol y de esa manera generar energía en sus hogares. Les están cobrando impuestos, porque ¿cómo? Le están dejando de pagar la luz para poder tomar la energía del sol. Recuerden que a Tesla, JP Morgan le dijo, ok, sí está muy bonito eso de llevar energía gratuita a todo el mundo, pero ¿y dónde le ponemos la factura a tu invento? Entonces no sirve. Bueno, pues lo mismo ahora, pues sí está muy bonito todas estas placas fotovoltaicas y demás, pero ¿y dónde les ponemos la factura? Entonces si los Rockefeller dejaron o dejarán en estos 5 años de invertir en el petróleo, van a empezar a invertir en las energías renovables y nos las van a cobrar. No va a ser gratis. Y ahí es donde yo veo el gravísimo problema. Porque entonces va a ser, ok, una buena determinación el dejar de utilizar o de depender tanto del petróleo y sus derivados para entonces hacer negocio con todo lo demás. Lo cual yo no veo que sea absolutamente nada positivo. Antes incluso había fundaciones, organizaciones no gubernamentales, gobiernos mismos que fomentaban la investigación y financiaban proyectos que tuvieran que ver con energías renovables. Hoy los están persiguiendo prácticamente porque entonces hay que hacerle el negocio a quienes ya sabemos, a los mismos de siempre. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos un año cargado de terrorismo en lugares en donde mediáticamente ha levantado mucho problema.
Terrorismo ha habido todos los años y todos los días y en muchos países. ¿Y cuántos millones y millones y millones y millones de personas han muerto en manos del terrorismo? Muchos de Estado y por guerras financiadas por la OTAN, etcétera, todos los días y no salen en los diarios. Simplemente pensemos en Palestina y lo que ha sido el siglo XX y lo que va del XXI para el pueblo palestino. Y de esos nadie dice nada. Ah, pero no pase lo que pase en París, porque entonces todo mundo respinga la nariz. Pero bueno, todo esto también pareciera que tiene como objetivo el poder seguir generando tensión en Medio Oriente. Y qué curioso, el petróleo también está de por medio ahí, porque este grupito financiado financiado y armado y creado y protegido por las grandes potencias, que es ISIS, pues se roba el petróleo de Siria y luego se lo compran en Europa. Qué curioso. Igual pasa en el país de donde les estoy hablando. El crimen organizado se roba el petróleo de Petróleos de México, de Pemex, y se lo compran los gringos. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, estos grupos que han sido financiados para generar toda esta inestabilidad en el mundo, para vender armas y para generar miedo y controlar a la población, pues bueno, están muy en boga y han generado ya tal tensión en Medio Oriente que bueno, para muchas personas este puede ser el año en el que se lleven grandes acciones militares en Medio Oriente. Recordemos que el sistema que hasta hoy ha regido el mundo, que ha estado abanderado por Estados Unidos y sus aliados, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, está en decadencia. Su moneda se está cayendo a pedazos. Entonces necesitan dos cosas. Uno, una guerra para poder vender armas. Y dos, y con eso pues financiarse. Y número dos, necesitan también que el poder deje Occidente para que se vaya a Oriente. Es decir, estamos viviendo precisamente la etapa de transición en donde Estados Unidos y sus aliados no es que vayan a desaparecer y ahora se vayan a convertir en un país del tercer mundo, porque no va a ser así, pero van a trasladar y a compartir la hegemonía con dos países principalmente y sus aliados, que son China y Rusia. En los 70s, un presidente norteamericano dijo: señores, ya nuestra economía no se va a sustentar en el oro que tenemos en nuestras bodegas, ahora se va a sustentar en el petróleo. Y bueno, obviamente Estados Unidos, que ya se había hecho con todo el petróleo del Medio Oriente, de México, de Venezuela, de todos lados, pues fue el país más poderoso, porque aparte era el que, entre comillas, ganaba las guerras y era el que dictaba las reglas, ¿no? Ahora resulta que el petróleo, como ya los señores Rockefeller quitaron su inversión del petróleo, el petróleo no vale nada, absolutamente nada. Quizás la computadora o ordenador donde estás viendo esto vale más que un barril de petróleo. Ya no vale nada. Y si la economía de Estados Unidos desde entonces se basaba en el petróleo y el petróleo no vale, luego entonces no necesitamos ser genios como para poder dilucidar qué es lo que está sucediendo. Nos están diciendo que el dólar está muy fuerte. No es verdad. Está detenido en alfileres. Nuevamente la economía va a regresar al patrón oro. ¿Y quién tiene el oro en el mundo en sus bóvedas? China principalmente. Y después Rusia. Entonces ahí es donde también podemos entender que todo esto está migrando hacia el oriente. Y toda migración, todo cambio, todo reajuste, muchas veces genera una crisis. Y esa crisis, normalmente, cuando lo vemos a nivel geopolítico, pues también genera mucha tensión y por supuesto mucho roce y el mejor negocio de la historia, una guerra. Entonces en esta transición es muy probable que no nada más veamos problemas económicos por doquier, sino que, porque al caerse el dólar, pues se caen y se vienen abajo todos los países que dependen del dólar. Y no nada más eso, sino que aparte, súmenle un conflicto armado, bélico, en Medio Oriente, donde intervengan las grandes potencias, que además están
pues con este cuento de ISIS, haciendo y deshaciendo, y tarde o temprano van a acabar enfrentándose el sistema saliente con el sistema entrante. Y entonces, vaya, no se necesita ser ningún genio como para saber quién va a ganar la partida y a quién hoy nos van a enseñar a amar. Ya ven que ahora Vladimir Putin tiene una campaña propagandística en todo el mundo que lo pintan como el Salvador, ¿no? Entonces, pues por ahí vienen las cosas en el 2016, salvo que nosotros decidamos lo contrario. Si nosotros nos quedamos con que esto va a pasar, estamos dejando que los demás determinen la realidad en la que vivimos. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a recuperar el poder de crear nuestra propia realidad? La realidad en la que queremos vivir. Y no solamente sentándonos a imaginar y visualizar las cosas como dicen algunas documentales de la New Age como El Secreto y compañía, sino realmente transformando nuestra conducta, convirtiéndonos en el cambio que queremos ver. Porque la mayor parte de las personas dice, qué bueno, ojalá el 2016 nos traiga el cambio que queremos. Sí, te da la oportunidad 2016, 2012, 2018, del 1994, cada año te la da. No más que para ver el cambio tienes que cambiar. Es de lo que no nos hemos dado cuenta las personas todavía en gran número. Apenas somos una minoría quienes estamos tratando de generar nuestra propia realidad y de poder empezar a vivir como nos gustaría que viviera el resto del planeta. De una manera mucho más libre, de una manera más unida, de una manera donde no hay división entre nosotros, no hay quien valga más ni quien valga menos, en donde todos podamos jalar hacia el objetivo en común, en donde no dependamos del sistema que venga a imponernos su punto de vista, ni con sus verdades, ni con su historia, ni con su economía, ni con su política, ni con sus religiones, ni con cuestiones militares. Nosotros mismos podemos hacernos cargo de nosotros mismos, podemos hacernos responsables, pero estamos viviendo en una etapa de adolescencia absoluta en donde todo el mundo se queja, o muchos se quejan, y no están dispuestos a hacer absolutamente nada. Es como cuando te quejas de papá, pero bueno, pues papá te mantiene, entonces te callas el hocico porque entonces él paga y punto. Pues lo mismo pasa acá. La humanidad está pasando por ese mismo proceso en el cual, si queremos vivir en un mundo mejor, tendremos que dar un paso hacia la adultez y empezar a tomar decisiones como adultos, haciéndonos responsables de nosotros mismos, de la trascendencia y de la implicación y de las consecuencias que tiene eso hacia afuera, y empezar a transformarnos interiormente. Porque si hoy viniera el arca de Noé universal y se llevara a todos los políticos, gobernantes, soldados, a toda la gente que no sirve para un carajo en este mundo, a los malos, y se los llevara a la galaxia más lejana y nos dijeran, los acabamos de liberar, ahora les toca a ustedes hacer de esto un nuevo planeta. Así como están los corazones de las personas al día de hoy, ¿saben cuánto tiempo nos llevaría que el planeta volviera a estar como está ahora? Ni un año. Ni un año. Tenemos que transformarnos de aquí adentro y empezar a vivir como realmente estamos esperando que alguien venga a cambiarlo, pero generar nosotros mismos ese cambio, convertirnos en el cambio. ¿Quieres paz? Empieza a hacer paz. ¿Quieres prosperidad? Empieza a hacer prosperidad. ¿Quieres que cuidar el planeta y que el planeta te siga proveyendo de todo lo que necesitas? Empieza a cuidarlo también. Mientras tanto, ellos siguen ganando la partida, y mientras nosotros les estemos endosando el poder para que ellos hagan con nosotros lo que quieren y estemos esperando solamente limitarnos a reaccionar y esperar a que alguien nos dé la solución, ellos seguirán ganando. Yo creo que eso no es eterno, y así como estamos viendo cambios muy importantes, también está bien hacia afuera, empezamos a ver cambios muy importantes en el interior de las personas, pero hay que encaminarlos. Y ahí es en donde tenemos una grandísima oportunidad este 2016. Dejar de esperar que venga de fuera la solución y empezar a generarla en nuestro interior. Un placer estar con ustedes, amigos de Periodismo Alternativo. Soy Félix Sonpanera y nos escuchamos la próxima.